Muy bien, estamos grabando nuestra clase. El día de hoy tenemos la interesante narración sobre el diluvio, sobre la vida de Noé, el diluvio y todos los eventos que suceden alrededor. Oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe como Noé. Mm, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, esta ha Amén. sido nuestra oración. Ah, ¿cómo ven ustedes? La pregunta del día de hoy nos dice, ¿cómo ven ustedes el mundo en la actualidad? La pregunta es, ¿seremos más pecadores que en los tiempos de Noé? ¿Seremos menos pecadores que en el tiempo de Noé? Y si somos más pecadores, entonces, ¿por qué Dios no ha destruido este mundo? Si es que se ha multiplicado tanto la maldad más que entonces y cosas así. Vienen las participaciones. Adelante, Narda, por favor. Active su Sí, micrófono. sí, Ujú. sí, pastor. Estamos viviendo los mismos tiempos, nada más que el Señor es paciente para que nos arrepentamos de corazón y nos volvamos a Él. Ok, entonces dice Narda, es lo mismo, igual de pecadorzotes que en aquel entonces. A ver, Juan Fernando, ¿qué dice usted? Sí, me acuerdo de Mateo 24:38, que dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así vemos que la gente co- compra, vende, se casa, se divorcia y todo es lo mismo. Y están como cegados. No, somos pocos los que estudiamos la palabra de Dios por su misericordia, pero es lo mismo, hay mucha maldad en la actualidad. Es lo mismo, dice Juan Fernando. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Somos más pecadores, menos pecadores? ¿Cómo está la cosa? A ver, Andrés Centeno, ¿usted qué opina? Mire, pastor, aquí en Honduras la juventud está de lo peor, no hay control, no hay respeto al adulto, la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el secuestro, la corrupción en el gobierno, y eso no nos indica que estamos buenos o estamos bien, más bien que estamos peor, ¿verdad? Solo la gracia de Cristo y la fe en Él nos hace estar luchando, como dice el compañero, en cada momento a ser mejores personas. Solamente, maestro. Ok, gracias, Andrés. Muy bien, muy interesante. Entonces, hay que tener en cuenta entonces que si bien el ser humano siempre es pecador al mismo nivel, hombre y mujer somos iguales de pecadores, ni uno más que otro. O sea, el pecado es general en el ser humano, solo que hay etapas en las que el ser humano tiene más armas destructivas que antes, ¿verdad? Entonces, cuando tenían una flecha y un arco, bueno, pues para matar a alguien era distinto a cuando tienen una bomba atómica, ¿verdad? O sea, ya el pecado o el nivel de maldad es el mismo, pero hay etapas de la historia en donde se tienen más herramientas para practicar, o sea, esa maldad ya tienen otros elementos para
hacer más daño, pero el ser humano es pecador siempre. Eso es lo que hay que considerar y decir que el Señor es paciente, nos espera, está siempre extendiendo su misericordia hacia nosotros. Hay que considerar los siguientes elementos otra vez en esta narración. Se los comparto porque para mí creo que son muy importantes independientemente de lo que después vamos a analizar, las aportaciones que ustedes tengan. En primer lugar es que este evento, el diluvio, es un evento real, ¿sale? Así como la caída en pecado que vimos hace 8 días, esto no es un cuento, no es una metáfora, no es algo que está ahí nomás para sacarle una moraleja, sino que esto es un evento real, como lo plantea la palabra de Dios. Un segundo elemento. ¿A quién? Muy bien, creo que no había participación. Si alguien quiere participar, levante su mano. El segundo elemento que hay que considerar, los hijos de Dios son los hijos de Dios que se mencionan aquí. Ven que dice la narración que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que estaban muy hermosas y entonces las tomaron por mujeres. Ha habido quienes han dicho que esos hijos de Dios son seres espirituales, son demonios, son ángeles que agarraron a las mujeres y se reprodujeron con ellos, con ellas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Sin embargo, esta palabra, la palabra hijo, en hebreo se dice ben y se utiliza de diferentes maneras. Se utiliza para designar a un hijo biológico. Por ejemplo, yo tengo un hijo, el hijo biológico se le llama ben o hijo. Ben, así como Rubén, como Benjamín, como Ben-Hur, esta palabra ben significa hijo. ¿Sale? Se puede referir a veces a un hijo biológico, otras veces se refiere al miembro de una familia, como por ejemplo cuando le dicen hijo de David, o sea que es de la familia de David o procede de la familia de David. Otras veces la palabra ben o la palabra hijo significa la naturaleza de una persona o la forma de ser de una persona. Como por ejemplo, cuando la Biblia dice que esa persona es hijo de ira, significa que es muy iracundo, ¿verdad? O cuando dices hijo de consolación, significa que es un hijo una persona que consuela. O cuando dice hijo de paz, o sea, es una persona muy pacífica, ¿sale? Entonces la palabra hijo también se refiere a la naturaleza o a la forma de ser de una persona. Se utiliza así para un hijo biológico, para el miembro de una familia, para una forma de ser. También esta palabra se utiliza cuando se habla del Mesías en el Salmo 2. Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La diferencia es que Jesucristo es hijo engendrado de Dios. ¿Qué es engendrado? Que salió de las entrañas de Dios. Así como una mamá, el hijo sale de ella, así Jesucristo, cuando la Biblia dice que Él es engendrado, significa que Él salió del Padre, o sea, tiene la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Y también se le llama hijos de Dios en unos poquitos pasajes a los seres espirituales creados por Dios. Entonces, aquí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Ha habido quienes han dicho, no, pues son ángeles o son demonios que tomaron a las muchachas como sus mujeres. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo lo siguiente, cuando resuciten de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos, ¿sale? Entonces Jesús nos enseñó que los ángeles no se reproducen, ¿sí? Los ángeles no se casan
No se casa un angelito con una angelita, un diablito con una diablita, no, eso no pasa. Por esa razón podemos decir que estos seres que aparecen aquí no son ángeles, más bien son los miembros de la familia de Dios o los que siguen a Dios. Los hijos de Dios, las personas que están en una buena relación con Dios, se comenzaron a desviar tomando mujeres perversas. Ese pensamiento va a estar en toda la Biblia. Por esa razón Dios le va a decir a su pueblo que no tomen mujeres de otros lados porque van a inclinar su corazón a los dioses. Es lo mismo que le va a pasar a Salomón y aquí los hijos de Dios. Entonces, siguiendo esa forma de pensar que tiene el Antiguo Testamento, no pueden ser ángeles, sino que son las personas que están con Dios, ¿verdad? Y ellos son los que comienzan a tomar estas mujeres. En tercer lugar, lo que hay que decir es que también se habla aquí de que había gigantes. Lo mismo ha habido personas que han dicho estos gigantes eran seres mitológicos o eran personas así tipo muy especiales, muy con poderes mágicos que hasta podían volar o eran así tipo seres celestiales, ¿no? Tipo fenómenos. Y dicen eso es porque los ángeles pues se casaron con las mujeres y por eso nacieron estos seres poderosos, pero no, nuevamente no. Estos gigantes son personas, porque el texto bíblico dice había gigantes en la tierra. En un momento le doy la palabra. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Fíjense, estos fueron los valientes, ¿sí? Los valientes. La palabra hebrea es gibor. Un gibor es un valiente de guerra, es un hombre que pelea muy bien en las batallas, es un guerrero, alguien que lucha bien, que lucha duro. De hecho, la Biblia cuando habla de los valientes de David, ustedes van a leer que David tenía sus valientes, así les llama, los gibor, ¿sí? Son personas buenas para la guerra, personas peleoneras y agresivas. Entonces, esos son estos gigantes, personas duchas para la guerra y muy agresivas, y son estos los que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿sí? Varones de renombre. A ver, hermano Centeno, usted había levantado la mano. ¿Gusta añadir algo, hacer una aportación, por favor, con confianza? Y eso está bueno que explique, porque todo mundo que lee la Biblia tiene esa duda que dice, y estos eran los grandes hombres de aquellos tiempos, los grandes hombres. Uno piensa y dice, bueno, grandes hombres es algo bueno, pues algo que está con lo bueno. Y la otra parte es que uno de esos gigantes o lo cojas malas escucha. Entonces, esos grandes hombres, grandes prohombres de la historia, de esos tiempos, eso es lo que me gustaría que tal vez nos pusiera a usted a aclarar o explicar un poquito mejor ese aspecto, pastor. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, Narda, adelante. De ahí también proviene Goliat. Muy buena pregunta. Les digo lo siguiente. Esta palabra, la palabra gigantes, solamente se usa 2 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo se dice nefilim. Cuando habla de otros, habla altos de estatura y cosas así. Esta palabra no se usa con Goliat, no. Se habla de que estaba alto, pero no se utiliza la palabra nefilim. Esta palabra sí se utiliza en números. ¿Se acuerdan cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida y entonces hubo quienes empezaron, los espías comenzaron a desanimar a todos y dijeron, ahí hay gigantes? Bueno, esta es la palabra que usan, la palabra nefilim. Sí se hace referencia a una persona de estatura considerable, ¿verdad? No tanto así que viva, que mida lo de un árbol o lo de una montaña, no, pero sí es una persona
alta de estatura, pero también es una persona guerrera, es una persona peleonera, es una persona que lucha muy duro, ¿va? Entonces, esa palabra es la que se utiliza ya en Números cuando dicen que la tierra que Dios les prometió está llena de gigantes para desanimar al pueblo. Es ahí en donde se utiliza, no se utiliza con Goliat. Pero miren lo más bonito de todo es que Jueces, Números 13:33 dice que esos gigantes que eran buenos guerreros, que eran peleoneros y que estaban altos de estatura, eh, se llamaban los hijos de Anac. Anac fue un personaje que vivió ahí en Palestina, por eso sabemos que son seres humanos, porque eran descendientes de un personaje llamado Anac, ¿verdad? Por eso son seres humanos. Pero lo más bonito de todo es que en Jueces 1:20 se nos va a platicar que había un hombre llamado Caleb, que ya incluso estaba grande de edad, ya estaba entrado en años, y fue y luchó contra los hijos de Anac, contra estos gigantes que peleaban duro y que eran guerreros, y les ganó. Eso es lo bonito del pasaje bíblico, ¿verdad? Que aunque esas personas eran altos, eran guerreros, eran problemáticos, luchadores, con todo, Dios tuvo un siervo suyo llamado Caleb, que fue y los derrotó. Eso está en Jueces 1:20, por si quieren leerlo después. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿O vamos bien? Ustedes me dicen. Muy bien. Si no hay pregunta, entonces seguimos. Así que estos gigantes entonces son seres humanos, ¿eh? No son seres míticos, no son seres celestiales, no son seres especiales, y los hijos de Dios también son seres humanos. Esta narración nos habla del pecado extremo, cómo el pecado alcanzó dimensiones increíbles a tal grado de que ya el ser humano solo pensaba en hacer mal, hacer mal, hacer mal y hacer mal. Y no había un pueblo de Dios porque los hijos de Dios se habían mezclado con esa gente. Fíjense lo importante. Por eso cuando ahí el Antiguo Testamento le decía al pueblo de Dios, no imites a otros pueblos, no hagas lo que ellos hacen, es porque ya estaba esta experiencia, la experiencia del diluvio, todos desviados y ya no había nadie, ya no había pueblo de Dios prácticamente. Imagínense que un día en este mundo se acaban los creyentes, ya no hay cristianos, ya no hay quien busque a Dios, ya no hay quien crea en Dios. Entonces la cosa estaba muy extrema porque los hijos de Dios ya se habían mezclado y el pecado había crecido enormemente. Bueno, por eso Dios va a mandar un diluvio, ¿sí? Dios elimina todo y comienza las cosas de nuevo. Esta narración también contiene una promesa. A ver, ahí va una pregunta. Si ustedes se dan cuenta, esta narración después de que acaba todo, el diluvio, las aguas bajan y sale Noé, ofrece un sacrificio, Dios le hace una promesa, termina hablando de los descendientes de Noé y el principal descendiente es Sem. ¿Por qué creen que habla específicamente de Sem? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué no de Cam? ¿Por qué no de Jafet? Sino de los descendientes específicamente de Sem. A ver, ¿alguien quiere opinar? Adelante. Sofía, a ver, Sofía, ¿qué Sí, nos quieres decir? ya. Muchas gracias. Hoy día se arregló el internet y por eso pude comunicarme. Bueno, con respecto a la línea de C, fueron los primeros que empezaron a invocar el nombre de Dios y de ahí empezó a salir la línea de bendición. Parece que fue importante la línea de C. Ok, muy Eso bien. sería. Sí, gracias, Sofía. Sí, por ahí va la respuesta, pero la respuesta específica es porque de esa línea va a llegar el papá de Abraham y de ahí va a nacer Abraham, ¿ya? Y a Abraham se le va a dar la promesa también de el pueblo elegido por medio del cual va a llegar el Salvador que va a redimir a todo el mundo. Por eso es importante que esta narración termina hablando de Sem, porque de ahí va a salir Abraham. Narda, díganos.
De ahí viene el linaje de David, y de David es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es. Por esa razón termina hablando con Sem y ahí está nuevamente contenida la promesa de redención. Además, el agua que Dios manda limpia completamente el pecado de la humanidad. Y Primera de Pedro nos va a decir que eso es una prefiguración o eso está hablando del bautismo. Fíjense, el agua que en aquel entonces limpió con el pecado, así es el agua del bautismo también en el ser humano. Si nosotros vemos acá, Pedro, este pasaje es muy complicado, pero vamos a explicarlo, ¿sale? Ya leído, cuando uno lo lee en el texto original ya no es tan complicado, pero a veces resulta un poco complicado. Pero miren, dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hasta aquí vamos completamente bien. Cristo murió, pero resucitó y está doblemente vivo, vivificado, ¿sí? Y en espíritu, después de morir, él fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sale? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados a los que predicó Jesucristo? Son los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿sale? Estos espíritus a los que Cristo fue y les predicó, nos dice aquí son espíritus, son los seres humanos, los espíritus de los seres que pecaban, los extremadamente pecadores de los tiempos de Noé. Jesucristo fue y les predicó. Aquí es en donde muchos entran en confusión, porque dicen, entonces como Cristo fue y les predicó, quiere decir que los muertos sí pueden salir del infierno, sí pueden salir del abismo, sí se les puede predicar. Y por esa razón, muchos creen que pues, haciéndoles muchas oraciones a los muertos, ofreciendo mucho incienso, mandándoles a hacer cultos religiosos, el muerto sí va a salir de ese lugar en donde está como un encarcelado. Sin embargo, aquí la palabra predicar no significa predicar el evangelio. La palabra original es proclamar una victoria, ¿sí? Entonces, cuando nos dice que Jesucristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados, no se refiere a la predicación del evangelio, sino a pregonar la victoria que él había realizado. ¿Por qué sabemos esto? Porque la profecía del Antiguo Testamento dice que el Mesías reinaría de mar a mar y de un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces, cuando Jesucristo desciende a predicarle a los espíritus encarcelados, desciende hasta lo más profundo y cuando asciende al cielo sube hasta lo más alto. Entonces, Jesucristo desde lo más profundo hasta lo más alto, Él domina, Él es Señor. Por eso tiene que bajar a proclamar su triunfo, su victoria. A eso se refiere este pasaje, ¿sí? Y fíjense lo que va a decir después. En aquel entonces 8 personas fueron salvadas, pero luego dice lo siguiente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva quitando las inmundicias de la carne. O sea, así como en la antigüedad el agua barrió con todo el pecado, hoy en día el bautismo es lo mismo que hace en nuestra vida. Esta expresión muchos la pasan por alto. El bautismo ahora nos salva y esta otra también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, va a decir el Señor Jesucristo. A ver, Andrés, díganos. Pastor, y en el caso, digamos, yo no soy luterano. Dios
me puso en el camino de la iglesia luterana, pero yo no me he bautizado. Entonces, ¿qué tan importante es que yo a mi edad, yo tengo casi 60 años, me tengo que bautizar porque es una obligación, porque es necesario, porque los sacramentos de la iglesia lo dicen, porque la iglesia luterana defiende esa postura, porque Dios dice que hay que bautizarse? Entonces, ¿yo me tengo que bautizar? ¿O cómo hago yo para, porque ahorita, sin ofender, soy medio luterano, ¿ah? No he llegado a ser luterano completa, pero no quiere decir que voy a dejar de ser luterano. Yo creo que Dios fue el que me puso en el camino de su iglesia, Sí, ¿verdad? ok. Muy interesante, interesante comentario. Lo que la Biblia nos habla sobre el bautismo, bueno, nos dice muchas cosas. Hay un curso que se llama Sacramentos y Oración, en donde todo esto se explica muchísimo más a fondo, ¿verdad? Entonces, el bautismo, pues, debe de haber agua y tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero aquí más bien lo que yo quiero que enfaticemos y nos llevemos el día de hoy es que miren, sí, a ver Alcides, sí, díganos. Y luego Narda. Ujú. Adelante. Prenda su micrófono para que lo escuchemos. Buenas noches, Alcides. pastor, disculpen. Sí, a ver. ¿Ya está? Oh, se le desconectó el internet a Alcides. Narda, por favor, su comentario, adelante. Pastor, yo ya me bauticé y es un, bueno, es un, ¿cómo le diré? Una confirmación de que tenemos la fe en Cristo. Cuando somos bautizados, dice que he aquí todo es hecho nuevo, nueva criatura. Entonces somos lavados y limpiados de nuestro pecado. Yo cuando me bauticé, de verdad que fue algo maravilloso porque cuando yo salí del agua, sentí algo dentro de mi ser que me cambió y que tengo la fe y la esperanza en que Jesucristo está en mí y yo en él. Y de verdad que es tan maravilloso ese compromiso, cumplirlo como pide el Señor, porque dice que todos tenemos que ser bautizados en el Ah, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ok, a ver, vamos a escuchar ahora a Alcides que se le había cortado su conexión. A ver si ya está Alcides. Si lo escuchamos ahí, a ver. Tiene que activar su micrófono. Sí, pastor, me escucha. Buenas noches, disculpen, Ahora es la sí, señal. ahora sí le Yo tengo una escuchamos. pregunta un poquito, sí, una pregunta, pastor, un poquito más atrás, cuando Jesús predicó a los espíritus. Esa predicación, sáqueme de duda, ¿no? No era para salvación para ellos, solamente era para proclamar la victoria de su muerte en la cruz y Sí, resurrección. Es mi sí, así pregunta, es. pastor. Sí, así es, porque la Gracias. profecía decía que Jesucristo sería Señor desde lo más bajo hasta lo más alto. Por esa razón bajó y por esa razón ascendió. ¿Sí? Está muy bien. Gracias, Alcides. Bueno, miren, en el Antiguo Testamento Dios había dicho que para poder ser sus hijos, para poder ser parte de su pueblo, tenían que creer en él, en la promesa que le había dado, que era una promesa de la venida del Mesías, y también tenían que circuncidarse. Decía, el que no se circuncide va a ser excluido de su pueblo. Y también tenían que participar en la Pascua. Dice, todo aquel que no participe va a ser excluido de su pueblo. Entonces eran las dos cosas juntas, creer y circuncidarse. Nadie podía decir, no, pues yo ya me circuncidé, ya no hay problema si no creo. Y nadie podía decir, yo ya creo, ya no hay problema si no me circuncido. No, esas dos cosas estaban unidas, estaban pegadas, no se podían separar. En el Nuevo Testamento, el bautismo
y la salvación están unidas, están pegadas. Lo que pasa es que muchos las han querido separar y han dicho, bueno, si ya me bauticé, pues no importa si no creo, de todos modos Dios me va a salvar. No, o al revés, yo ya creo y si, aunque no me bautice, no, claro que hay casos especiales como el ladrón en la cruz y ese tipo de cosas, pero esto está pegado, ¿eh? No podemos separarlo. En la palabra de Dios, estas dos cosas van juntas. Por eso van a encontrar muchas partes que dice que el bautismo nos salva, nos salva. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque esas dos cosas van juntas. Lo mismo con la cena del Señor, ¿verdad? Eso va pegado. Nuestra salvación va pegado con el bautismo. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? Porque ya terminamos y ya vamos a seguir con el ejercicio que hoy le corresponde a Narda. Lo vamos a escuchar. Pero antes de eso, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, tiene algo que decir de esto que hemos explicado. Por favor, es el momento. Bien, parece ser así. A ver, Lidia, díganos. Profesor, buenas noches, hermano, buenas noches. Yo he estudiado sacramento y oración y a nosotros nos explicó si, por ejemplo, yo soy bautizada católica y yo pregunté al profesor si me podía volver a bautizar porque yo ya también soy luterana. Entonces me dijo que no. ¿Por qué? Porque ya en la iglesia católica también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos dijo que no era necesario porque ya estaba bautizada ya. Y no era tampoco necesario, por ejemplo, en otras iglesias que he visto que se bautizan sumergiéndose en el agua. Y tampoco ya eso está, ¿cómo se llama? Para cumplir. Solo es un poco de agua y bautizar en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, nada más. Entonces, eso será mi comentario, profesor. Ok, sí, bueno, básicamente el requisito del bautismo es que haya agua, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya después, si fue abundante agua y lo sumergieron, pues está bien, y si fue poca, pues también está bien. Lo importante es que haya agua. Sí, todo eso se ve en ese curso. Si alguien no lo ha tomado, pues lo invito a que lo tome. Muy bien, vamos a escuchar a nuestra hermana Narda. Ella va a hacer el ejercicio, le vamos a dar 5 minutitos y después de que ella exponga o nos platique más o menos este ejercicio, nosotros vamos a considerar las preguntas, ¿sale? No todas, pero algunas de ellas. El micrófono es suyo, Narda. Buenas noches a todos los hermanos, pastor. Si en algo pues no hago las cosas correctas, voy aprendiendo. Contar es contar la historia de Noé, que Noé fue elegido por Dios por la fe, porque él creyó en Dios y vio su fe y su amor de él para con Dios. Entonces Dios eligió a Noé para que fuera el que llevara a pregonar la palabra. O sea, vio Dios que no era bueno lo que estaba pasando en esos tiempos. Entonces le dijo a Noé que hiciera una arca. Entonces, en el tiempo que estuvo construyendo el arca, Noé y su familia fueron y pregonaron la palabra de Dios a todas las personas que estaban ahí. Pero como no le hicieron caso, él siguió trabajando y pues terminó la arca. Y entonces Jehová de los ejércitos, Dios le dijo que pues que metiera todos los animales que era, por ejemplo, hembra y macho, desde fieras, desde animales domésticos y plantas y hierbas para que tuvieran que comer. Cuando se cumplió eso, se cerró la puerta. Entonces empezó el diluvio. Fueron 40 días, día y noche, 40 días del diluvio. Tenía 600 años Noé cuando pasó eso. En el segundo mes
cuando fue esa situación de que empezó a levantarse el arca por la lluvia, se abrieron las fuentes de los cielos y se empezó a llenar toda la tierra de agua hasta cubrir los montes. Entonces, cuando pasó toda la carne o todo ser humano que vivía ahí, murió. No tuvieron la oportunidad porque murieron. Dijo el Señor que todo el que tuviera aliento de vida moriría. Solamente fueron salvos Noé y su familia, que era Noé, era Sem, Cam y Jafet, sus 3 hijos, su esposa y sus esposas de sus hijos. Entonces pasó el tiempo y después empezó a enviar el viento, Dios, para que empezara a secarse el agua. Bajó el agua y envió a un cuervo, Noé, y luego envió una paloma, hasta que llegó el día en que la paloma ya no regresó y fue cuando empezó a haber tierra. Entonces Dios le dio una promesa a Noé en aquel tiempo que ya no iba a cometer eso de matar a las personas con diluvio, sino que iba a hacerlo ahora con fuego y que iba a enviar el arco iris para que nos recordara de que en aquel tiempo había sido el diluvio y que se había arrepentido de haber hecho eso y por eso ponía el arco iris, para que no volviera a suceder eso. Eso es lo que dice, eso es lo que yo vi de contar, de captar. Pues nos dice, por ejemplo, de lo que yo entendí, ¿no? Que pues Noé fue elegido por Dios para que él pudiera llevar el mensaje. Cumplió con el mensaje, pero no hicieron caso y pues tuvo Noé que salir con su familia y con los animalitos que el Señor les pidió. Y cumplió conforme Dios le dijo a Noé. Y después de captar, pues vino el de considerar. ¿Cómo considera uno esto? Pues que Dios tiene el tiempo para todo. El tiempo de que pues tienes que buscar de Dios, de que tienes que arrepentirte de corazón, y el de consolidar, pues cuando llegas tú a conocer alguna cierta familia o ciertas personas que necesitan de buscar de Dios, de que están pasando pruebas, hablarles de estos momentos de que estamos viviendo ahorita, que estamos viviendo los últimos tiempos en que el Señor viene, estamos viviendo los tiempos de Noé. Hay mucha maldad aquí en el mundo, no conocen de Dios, no quieren saber nada de Dios, nada más quieren estar sabiendo lo que hay aquí en el mundo, que son todo materialismo, como dice ahí, pues maldad en el corazón del hombre, matan, asesinan, secuestran, el gobierno pues roba, o sea, se aman a sí mismos, son amadores de sí mismos. Y el Señor quiere que nos arrepintamos de corazón. Y eso es lo que yo entendí, hermanos. Muy bien, le agradecemos mucho a Narda por compartirnos el ejercicio de el día de hoy. Y bueno, la razón por la que yo le di cierta cantidad de tiempo es porque yo quería observar cómo dividen sus tiempos, porque si ustedes se dan cuenta, la historia es muy larga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se corre el riesgo de platicar la historia y que ya no te dé tiempo de lo demás. Por eso debemos de calcular bien nuestro tiempo de cómo vamos a platicar la historia o qué cosas no vamos a platicar de la historia, porque si llegamos a platicar cuánto medía el arca, cuántas ventanitas tenía, qué altura, cómo iban entrando los animalitos y todo ese tipo de cosas. Bueno, se nos va a ir todo el tiempo platicando la historia y no nos va a quedar ya el tiempo para considerar o vamos a cansar a las personas con la historia. Entonces se trata de que todo esto vaya bien equilibrado, ¿verdad? Así en porcentajes diríamos un 10% de introducción, un 20% de historia o un otro 20% de cada uno de los elementos, más o menos, ¿sale? Para que vaya todo eso equilibrado. Un buen discurso pues siempre va equilibrado en sus elementos, ¿no?
A veces hay oradores que tardan muchísimo en captar, comienzan a platicar una historia y se quedan en esa historia y ya se les fue todo el tiempo en nada más captar la situación. Entonces hay que tener un buen equilibrio, ¿sale? A ver, entonces ahora que nuestra hermana nos ha mostrado este interesante ejercicio, hay algunas preguntas claves, preguntas que yo considero muy, muy importantes. En este ejercicio, una de las preguntas clave, bueno, en las 4C, todo es importante, pero hay, vamos a decirlo así, que son preguntas como que son el eje de lo que vamos a compartir. Y una pregunta muy importante que hay que definir bien es ¿cuál es el problema? En una narración puede haber muchos problemas y si los agarramos todo, bueno, pues no vamos a terminar nunca el texto. Así que de preferencia tomamos un problema y lo explicamos o problemas que estén relacionados con eso mismo, ¿sí? Para no hablar de 20 problemas en un solo mensaje. Ya después se podrá dar otro estudio del diluvio otra vez abordando otro problema y así. ¿Cuál es el problema, hermanos? Aquí, díganme algunos de ustedes qué problema ven. Daniel, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, el problema básicamente allí es la maldad del ser humano, el pecado que ya llegó a unos límites insostenibles y que no había quien escuchara el mensaje de Dios. Entonces ya tanta maldad subió delante del Señor y Él decidió acabar con el pecado. Pues obviamente para acabar con el pecado tenía que cortar de raíz el origen del pecado, que era el ser humano. Entonces, pues básicamente para mí el problema es el pecado y la maldad del ser humano, que fue la que causó toda esta destrucción. Ok, la maldad del ser humano. ¿Qué otro problema ve alguien más? ¿Solo ese, el de la maldad? ¿Alguien quiere añadir algún otro? Ok, porque saben que aquí también un problema muy grande eran los hijos de Dios que comenzaron a involucrarse con las hijas de los hombres. Y ese, digámoslo así, ya no es un problema del pecado del mundo, sino que ese hoy en día sería un problema nuestro, de la iglesia, de los creyentes, ¿verdad? ¿Con quién nos estamos involucrando o por quién nos estamos dejando influir? A ver, Luis Bello, díganos algo. Profesor, haciendo referencia a la pregunta inicial de la clase, que decía si había más maldad en tiempos de Noé o en este tiempo, esa aseveración que hace usted recién indica que la maldad en esos tiempos era muy brava, porque digamos que como de repente la iglesia de este tiempo se volcara directamente al mundo. Y me parece que ese es un verdadero problema. Sí, sí lo es. En un momento le doy la palabra a Mauricio. Entonces, fíjense cómo de aquí ya nos salieron dos estudios bíblicos. Uno sobre el pecado en el mundo, si ponemos el énfasis en ese problema del pecado, o el pecado en la iglesia, si ponemos el énfasis de que los hijos de Dios estaban tomando a las hijas de los hombres. Entonces, aquí ya hay por lo menos dos mensajes, ¿verdad? Que podemos dar. Mauricio. Buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, yo veo aquí el problema también, la desobediencia, ¿no? Porque el Señor le habló a Noé de que le dijera al pueblo que si querían ser salvos y que estaba construyendo el arca para que el que quisiera ser salvo entrara al arca. Y todo el mundo, dice la palabra del Señor, que se burlaban de él y decían que él estaba loco. Entonces, esto lo lleva a uno a meditar de que en estos tiempos uno proclama el evangelio de Dios, de la resurrección de Cristo y nuestro Salvador, y la gente no oye, no escucha. Entonces, en esos tiempos de Noé, Noé proclamó la salvación a través de nuestro Señor y nadie escuchó
esa salvación, la gracia de Dios. Ese es mi aporte. Y ese sería entonces un tercer estudio bíblico o un tercer tema. Uno es el pecado del mundo, si nos enfocamos en el otro es si el pecado de la iglesia, si los hijos de Dios comienzan a tomar hijas de los hombres, y la otra es la situación del creyente en medio de un mundo de maldad, ¿verdad? Fíjense, ya tenemos ahí 3 temas. Ustedes pueden elegir el que quieran para impartirlo algún día. Entonces, fíjense cómo aunque hay muchos problemas, hay que concentrarse preferentemente en uno. Ahora, según el problema en el que nos hayamos concentrado, hay que resolver la duda sobre cómo se resuelve ese problema. No vayamos a plantear el problema de los hijos de Dios que tomaban a las hijas de los hombres y resolvamos el problema del pecado en el mundo, ¿verdad? Sino que, aunque es parte, pero hay que enfocarse más en la situación que estamos planteando, en el problema que estamos planteando. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo se resuelve el problema que ustedes plantearon? A ver, alguien diga. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve el problema? A ver, Luis Bello, por favor. Luego Narda y luego José. Con esas 3 está bien, Sí. ¿sale? Referido al problema que encuentro yo de que la iglesia se vuelve al mundo, yo creo que el problema se resuelve o se resolvería a través de que la gente vuelva, o sea, que tenga una reforma y vuelvan a la fuente, vuelvan a la palabra de Dios, sobre todo aquellos que son sacerdotes, ya sea de trabajo, de concepción de sacerdotal o sacerdote en su hogar, porque muchos se han perdido por causa de seguir las luces del mundo. Yo creo que el volver a la palabra de Dios resolvería el problema y nos encontraríamos con que la salvación, con la obra salvadora de nuestro Señor. Muy bien, a ver, José Muñoz. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, cómo se resuelve el problema es que Dios, cierto, le dice a Noé que construya el arca. Entonces el arca era la salvación para la gente en ese tiempo. Y muchos no creyeron, cierto, que Dios iba a enviar un diluvio. Y como decía el hermano anterior, la gente se burlaban porque como Noé construyendo un arca sin haber lluvia, que nunca llovía, porque la Biblia dice que salía como un rocío solamente, entonces la gente no creía que iba a llover. Entonces Dios prepara este arca para la salvación en aquel tiempo. Y ya en estos tiempos de ahora, también Dios ha preparado la salvación para el ser humano, que es a través de Jesucristo. Eso sería pastor. Ok, muchas gracias. Alguien más había levantado la mano, pero ya la bajó. Hay que seguir con esa misma línea y en esa misma línea consideramos la esencia de la historia, ¿verdad? Que tiene que ver con la problemática también. A ver, Fabio quería decir algo, por favor. Buenas noches, pastor y compañeros. Yo miro que Dios había decidido destruir la tierra con todo lo que en ella había por causa de la maldad, de la corrupción de la tierra por causa del hombre. Ya era una decisión tomada por Dios. Pero dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios. Por eso le ordenó a él la construcción del arca. No para que entrara todo el que quisiera, sino que ya Dios había definido esa situación. Y
Dios destruye la solución del problema es que Dios destruye la tierra y a todo lo que en ella hay, con excepción de Noé, para preservar la estirpe humana y animal por causa de Noé. Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, ok. Entonces continuamos adelante. A ver, Mauricio, díganos si nos puede aportar de qué se trata la historia y la percepción que usted ve aquí. Adelante. Mauricio, hay que activar el micrófono. Bueno, en segunda de Crónicas 7:14 dice el Señor que si nosotros nos humilláramos, el cual su nombre es invocado, y oráramos y buscáramos de su rostro, dice que Él oirá nuestros clamores y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra, ¿no? Entonces yo veo que si en realidad un pueblo o el mundo entero se humillara ante Dios, nos humilláramos ante la presencia de Él, yo considero que el Señor oiría nuestro temor hacia Él, ¿no? Y tal vez el Señor perdonara nuestros pecados y fuéramos salvos todos, ¿no? Pues yo lo veo así, pero en realidad el mundo ahora mismo tienen oídos que están enfocados al mundo. Los oídos espirituales en realidad no quieren oír de que hay un Dios viviente que quiere salvarnos y que la misericordia y la gracia de Él aún está y que Él espera a que su pueblo se humille y lo reconozcamos que Él es nuestro creador. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Juan, por favor. Juan Roca. Pastor, el mundo está desviado como el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, toda la gente se casaban, se bautizaban, hacían fiestas y nunca han hecho caso a la palabra que predicaba Noé. Es igual que ahora nosotros con bastante énfasis, con bastante amor salimos y predicamos, pero la gente se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque están dopados, el cerebro, el cuerpo está dopado en aquellas cosas que no está bueno, sé que en lo material. Se han hecho todas las cosas materialistas. Ya no hay espiritualidad. Muy pocas personas están llegando a Cristo. Entonces nosotros como la base principal, como la piedra angular que dice Cristo, tenemos que cimentar como cimentó Noé en ese tiempo el barco. Pero de todas maneras, la gente siempre se va burlando. Nosotros tenemos que llevar la palabra en tiempo, fuera de tiempo. Por eso Dios puso a ustedes para que nos den la palabra y la estructura de ustedes llevar a otras personas. Muy bien, sí, está muy bien. Fíjense cómo estamos entrando hablamos del tiempo pasado, del tiempo de Noé, y nos venimos a hablar también de nuestro tiempo, porque la historia de la palabra de Dios, pues, no es una historia que se quedó en el pasado, sino que es una historia que está ahí y que nos está hablando hoy en día. Por eso todo lo que ustedes están diciendo, de que así como fue en los tiempos de Noé, bueno, y luego lo pasamos a nuestro tiempo, eso está muy bien. Y eso ya tiene que ver con los pecados que nos enseña a considerar la historia, pero siempre es muy importante que enfaticemos la gracia y el amor de Dios, ¿sale? A veces nosotros enfatizamos mucho el pecado, mucho la ley que no hemos obedecido, lo que Dios ha pedido y nosotros no hemos llevado a cabo, y enfatizamos la ley no obedecida y no enfatizamos el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, siempre hay que enfatizar, el mundo está muy mal, pero Dios en su amor mandó a su Hijo para que hoy en día nosotros seamos salvos, ¿verdad? Entonces, anunciamos el rigor de nuestra falta de cumplimiento de la ley, la condenación en la que estamos por no cumplir la ley de Dios, y la buena nueva de cómo Dios nos provee de su gracia. Y por eso esta pregunta es importante. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Y aquí sí me gustaría que alguien me diga qué opina.
Alguien diga, ¿dónde ve el amor de Dios en esta historia? Sí, Daniel, por favor. Pastor, pues yo veo el amor de Dios en esta historia en que a pesar de que Él hizo al hombre bueno y le dio todo para que disfrutara esta tierra, y a pesar de eso el ser humano reiterativamente ha despreciado a Dios. Él ahí en esta historia le da una nueva oportunidad. Él acaba con el pecado por medio del diluvio, acaba con el ser humano, pero siempre deja una semilla, una simiente, para darle como esa nueva oportunidad al ser humano de hacer las cosas diferentes. Yo veo ahí el amor del Señor en que Él en un día acaba con todo, pero su misericordia es para siempre. Muy bien, a ver, Mauricio, y ya vamos con la última participación, ya vamos terminando. Adelante, por favor, Mauricio. Bueno, yo veo que aquí la salvación, el arca, la que Dios le mandó a Noé que construyera, yo veo aquí el amor de Dios es la salvación, ¿sí? Y como decía el profesor ahorita, el pastor ahora rato, que nuestra salvación, el arca simboliza la salvación, y en nuestros tiempos de nuestro Señor Jesucristo también es el amor de Dios, porque Dios dio a su único hijo y lo envió acá a la tierra para morir por salvar ese amor, por perdonar nuestros pecados y llegar a la salvación en el Hijo de Dios, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, sí, gracias. Sí, muy acorde a la narración. Juan Roca, finalmente quiere decir algo. Dice la palabra, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo para que aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Dice, a todos los que creyeron, a los que lo recibieron, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Nosotros estamos salvos por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Eso es todo, pastor. Sí, muchas gracias. Y por eso es muy importante esa expresión que aparece aquí, que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios en su misericordia vio a Noé, le dio su gracia y por medio de él dio una oportunidad a este mundo. A ver, Andrés, ya la última. Adelante. Maestro, yo no le quiero hablar a usted ni a mis compañeros como cristianos, ni como evangélico, ni como luterano, ni como nada. Yo tuve un accidente y yo morí en la sala de operaciones y caí al infierno. Fui al infierno y yo fui rescatado por Jesucristo de ahí. Llegaron como 20 niños y me defendieron de cosas feas que habían ahí en el infierno. Pero en la sala de operaciones me estaban recuperando porque yo tenía un infarto. Pero yo morí y fui al infierno. Y Jesús, con su gloria, con su gracia y con el amor inmenso que tiene, porque yo creo que es el más bello, más amoroso del universo, me sacó de ahí. Y desde ese momento yo creé mi compromiso a seguir a Jesús. Solo es un comentario que les quería hacer. Ok, gracias por su comentario. Y bueno, decíamos entonces que la gracia de Dios lo es todo, ¿verdad? Por eso en esta narración, esa expresión de cómo no haya gracia ante los ojos de Dios. Finalmente, ¿qué nos enseña a pedir esta historia? Pues podríamos decir, en primer lugar, que nos enseña que el testimonio de los hijos de Dios en un mundo sumamente pecador es muy importante, ¿verdad? Otra cosa que
que hay que pedir, pues es por el pecado que hay en el mundo, que Dios tenga misericordia porque nos ha dejado el camino, que es el evangelio, que es el medio por el cual se van a superar esas cosas. Y también pues pedir por los hijos de Dios, ¿verdad? Porque entre más se van mezclando y van adoptando las cosas de los hijos de los hombres, pues más se va desviando todo. Muy bien, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Que Dios los bendiga. Quiero ver si hay un voluntario para el próximo martes que quiera compartir el ejercicio en 5 minutitos, 7. Quiera compartir el ejercicio. ¿Hay alguien que lo quiera hacer antes de que nos despidamos el día de hoy?